Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Bailatam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. El pudú de la yunga peruana tiene pelaje rojizo, rostro negro y orejas claras y ovaladas. Es una nueva especie de ciervo hallada en Huacabamba, en Perú. Este pudú es la primera especie de cérvido descrita en este siglo y la primera después de 60 años en América. También en Ecuador, 2 líderes de la nacionalidad indígena Chachi fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas. En esta zona del país, la disputa por el territorio, la minería ilegal y otras actividades ilícitas han causado varios conflictos entre las comunidades. Mientras tanto, en Colombia, la amenaza de la pesca ilegal continúa en el santuario de flora y fauna de Malpelo. No solo entran cada año embarcaciones artesanales. Registros satelitales muestran aparentes esfuerzos de pesca ilegal de un barco industrial de la empresa Pescatún de Colombia S.A. En Chile, los incendios que se registraron este año en la región de Valparaíso causaron graves estragos en los ecosistemas. En total, se perdieron 4.286 hectáreas de bosque nativo. Entre las especies más afectadas están las palmas chilena, endémica del país y catalogada en peligro de extinción. Y aquí la nota más importante. Desde el 11 de marzo, Ecuador está en la lista de países a los que no se les puede comprar ninguna de las 12 especies de tiburones y rayas que se encuentran protegidas por la CITES. El país fue advertido en noviembre de 2023 por CITES para que tome medidas que garanticen la pesca de tiburones de manera sostenible y le dio un plazo de 120 días para responder satisfactoriamente. A pesar de haberlo hecho, la documentación no fue aprobada. Hoy está con nosotros Paola Carrillo, periodista en La Barra Espaciadora y quien tuvo acceso al informe presentado por el Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Richard? Buenos días. Qué gusto estar en este espacio. Paola, antes que nada, ¿cuál es el contexto de esta decisión? ¿Por qué la CITES le exigió a Ecuador esta documentación en noviembre de 2023? Bueno, Richard, como bien lo comentabas, Ecuador se encontraba en un espacio en el que requería presentar cierta documentación que un poco respaldara todas las acciones que estaba teniendo Ecuador desde hace algunos años. Eso hay que tener presente. No era una situación que venía recientemente, ni del año pasado, ni hace 2 años, sino de algún tiempo que justamente fue lo que observó la CITES en su reunión número 77 en Ginebra, en la que hizo una serie de observaciones a Ecuador, entre esas que transparentara la información de la cantidad de toneladas que se estaban exportando a otros países. Debemos recordar que Ecuador no tiene permiso para exportar, para cazar directamente, es decir, tiburones. No se puede en Ecuador, menos aún de las especies, de las 12 especies de tiburones y rayas que están en el apéndice 2 de la convención. Ecuador no puede capturar directamente estas especies. Sin embargo, hay una permisibilidad, hay un permiso que está cuando estos animales son cazados de forma incidental. ¿Qué quiere decir esto? Que con la pesca de otros animales, de otros peces, por accidente, se cazan estos tiburones. Entonces, esos están permitidos, pero hay como ahí un vacío legal en el que no se aclara y Ecuador no ha aclarado. Ese es el principal problema, que no es que CITES directamente prohíba que se exporten estos animales que están en el apéndice 2, que son animales que están amenazados, sino que para esto se requiere un permiso especial que se llama dictamen de extracción no perjudicial. ¿Qué es esto? Es un estudio completo que se tiene que hacer sobre la población de tiburones, sobre la población de las especies, para determinar que no estén amenazadas realmente, si es que se van a exportar, si es que se van a cazar y cuánta cantidad de esa especie existente es sostenible cazar para la exportación. Entonces, lo que estaba pasando es que Ecuador, con esa figura de la incidentalidad, estaba mandando tiburones a Perú, principalmente, que Perú es un país es uno de los países más fuertes en exportación de tiburones. Ellos sí tienen los permisos. Entonces, estaba mandando y ha habido algunas ocasiones
que han decomisado containers, una bien importante en el 2020 en Hong Kong. Si no estoy mal, fueron 3 containers los que decomisaron una cantidad muy grande de tiburones, y también ha habido han decomisado algunos de estas especies en Perú, y se ha visto claramente que el origen es de Ecuador. Otra de las observaciones bien importantes que había hecho la CITES en ese informe, en ese primer informe de noviembre del año pasado, es que había unos datos entre Ecuador y Perú que no eran consistentes, que no eran congruentes. Por ejemplo, que durante el 2021 Ecuador reportó exportaciones por un volumen de 210.558 kilos, mientras que Perú registró importaciones de 243.777 kilos. Entonces hay un desfase ahí bien grande que justamente la CITES estaba observando, y que también le recomendaba a Ecuador que hiciera estos estudios, que pidiera estos permisos y que ya no siguiera exportando estas especies solamente con la figura de la incidentalidad. Sí, es que a pesar de que Ecuador presentó la documentación, esta no fue aprobada. ¿Qué información contiene y por qué los expertos consideran que es deficiente? Sí, mira, justamente nosotros como la barra espaciadora en alianza con Mungabay tuvimos acceso a uno de los documentos, que es un informe del Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca, IPIAP, que es un informe de incidencia en el que se hace algunos estudios, bueno, más que estudios, se hace unos cálculos matemáticos con porcentajes de cuánto porcentaje de las especies se podría exportar. ¿Ya? Entonces, tuvimos acceso a ese documento. Sabemos que Ecuador presentó 3 de estas DEM que te comentaba, que son los permisos que hay que solicitar, los dictámenes de extracción no perjudicial. Presentó 3 de estos. A estos no tuvimos acceso, pero lo que conocemos es que fueron 3 para 3 diferentes especies. Y lo que mencionaba CITES en la notificación que envió, por cierto, antes de los 120 días, todavía no concluían los 120 días, pero como Ecuador ya hizo la presentación de estos documentos, la CITES ya respondió y rechazó, bueno, destacó, ¿no? El trabajo que Ecuador ha venido haciendo, pero sí también ya teníamos opiniones de expertos desde noviembre, que era muy poquito tiempo para que Ecuador pudiera presentar documentos a satisfacción. Como te digo, sabemos que presentaron 3 DEM para 3 especies, porque cada especie tiene que tener un DEM con información actualizada, con información científica de las poblaciones, en qué estado de salud están, en qué área geográfica se encuentran, porque las especies no es que sean algo inerte, ¿no? Se están moviendo, están cambiando todo el tiempo. Entonces, por eso mismo se requería información actualizada, pero la CITES menciona en su notificación que no fue suficiente, y más que todo que hace falta justamente definir este porcentaje de permisibilidad, lo que nos han dicho también expertos como por ejemplo Cristina Celi, de una organización de acá de Ecuador, que ha estado constantemente pidiendo que se hagan estas revisiones y que se tome alguna acción para que Ecuador regule esto, transparente el tema de la exportación de tiburones. Nos ha dicho que la información era muy antigua, que la información que se presentó era muy antigua, no estaba acorde con lo que la CITES mencionaba, pedía, y por eso fue rechazada justamente en la notificación que tenemos de la CITES, que es de conocimiento público. Se dice que falta investigación, que falta profundidad en los informes que ha presentado. Por último, Paola, ¿cuáles son las consecuencias de esta suspensión? Y además, ¿ayudará a controlar el tráfico de especies? A ver, las consecuencias directas son que, primero que nada, Ecuador ya está en firme la decisión de incluir a Ecuador entre los países que que tienen una sanción, porque esta es una sanción. A pesar de que
la notificación de las CITES dice recomienda a los países miembros suspender la comercialización. Esto es directamente una sanción que impide que Ecuador exporte. Y más que eso, alerta a todos los países miembros de la Convención de CITES que compren o que reciban de cualquier manera estas dos especies de tiburones y de rayas. Entonces, Ecuador ya se encuentra en la página en la que están toda la lista de países sancionados. Es una noticia grave que Ecuador esté incumpliendo estas convenciones de las cuales es firmante. Eso también él lo mencionaba como lo citaba yo antes a Hugo Echeverría. Él nos comentaba que en temas diplomáticos, en temas comerciales, en temas medioambientales, esta es una noticia muy triste para Ecuador porque no está cumpliendo con proteger las especies y también no está cumpliendo con sus compromisos, ¿no? Hay un llamado fuerte a que se invierta en investigación, en ciencia y que también pues se vean todas las ópticas, ¿no? Porque a pesar de que estas exportaciones de especies puedan traer dinero, economía a Ecuador, y lo mencionaba Cristina Celi también en esta reflexión, que a pesar de, o sea, que en este punto se debe ponderar, ¿no? ¿Qué es más importante? Si atraer el dinero que representa vender las aletas de tiburón o conservar una especie, conservar las especies que están amenazadas, porque si están en esta lista de CITES es porque ya están amenazadas, no es porque hay una cantidad grande y simplemente están ahí, sino que ya están siendo amenazadas. Recuerden que la nota completa la encuentran en Monga by Latam. Aquí, por supuesto, seguiremos muy atentos a lo que suceda y al tráfico de especies en Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos, Paola. Gracias, Richard. Igual les invito a leer la nota completa para que se enteren más. Y para finalizar, una buena noticia. Después de 40 años, un juzgado federal reconoció el derecho al territorio de la comunidad indígena Rarámuri de Bosques de San Elías Repechique, en Chihuahua, al norte de México. Los comuneros soportaron durante años agresiones y saqueo de recursos. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga by Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.